Bueno, voy a compartir pantalla otra vez. Ahí. A ver si se ve bien, ¿no? Está. Bueno, vamos a comenzar con la reunión de hoy. Este, que tiene algunos, para comenzar, tiene algunos deslindes eh, debido al tema bien particular que tiene que ver con los peligros del ocultismo. Primero que nada, antes que nada, no vamos a poder culminar hoy con la reunión debido a que el tema es bastante amplio. No vamos a poder terminar hoy. Por lo tanto, hoy va a ser una primera parte. Así que la reunión hoy va a ser la primera reunión y después vamos a tener una segunda y última reunión relacionada con este tema. Por otro lado, dentro de esta reunión vamos a leer cosas juntos. ¿Mm? Y al mismo tiempo voy a reflexionar sobre esas cosas que vamos a ir leyendo, ¿sí? Es decir, que parte de esta charla se basa en la lectura de una bibliografía que yo consideré importante y oportuna en relación a este tema. ¿Mm? Vamos a ir dando los autores eh, relacionados a esto y lo vamos a ir comentando, ¿sí? Por otro lado, en relación a estas reflexiones que voy a ir haciendo, como dice, o decía, mejor dicho, Maturana, yo digo lo que digo y ustedes escuchan lo que escuchan, ¿no? Y escuchan desde quienes son también y de acuerdo a la experiencia que han tenido. Así que bueno, en este sentido voy a hacer también el deslinde porque a veces uno dice algo y ese algo le llega a la otra persona de diferentes formas. ¿Sí? Para eso también guarden un cuestionario, escriban en un papel, ¿sí? Con lapicera, y al final vamos a realizar el cuestionario cuando terminemos la exposición. Les pido también que hagan el esfuerzo de leer las diapositivas que vamos a ir colocando, ¿sí? El contenido es complementario. Las diapositivas que no voy a leer, que no vamos a leer juntos, sí traten de leerlas juntos, sí traten de leerlas ustedes, mejor dicho, porque van a ser complementarias a la charla que vamos a ir desarrollando. ¿Mm? Así que el deslinde es esta. Otra cosa también importante es que van a haber imágenes, no son muchas, pero algunas imágenes pueden causar determinadas susceptibilidades o tocarlos de alguna manera. Espero que no, pero puede ser que sí. Ya todos somos adultos acá y bueno, y sabrán cuándo continuar con el Zoom o no. ¿Tá? Ustedes observan esta imagen y ¿qué les trae? ¿Qué les trae este rostro? ¿Qué les dice este rostro? ¿Qué les causa? ¿Qué les genera este rostro? Tómense un momento para poder percibirlo, para poder percibir el rostro de esta niña. ¿Mm? ¿Qué es lo que sienten cuando ven este rostro? Tómense un momento para eso, para percibirlo. Ahora voy a cambiar de imagen y díganme qué es lo que perciben en este rostro, qué es lo que sienten, cómo lo perciben, qué les causa odio, les causa pena, quizás a alguno les cause miedo y no odio. Precisamente el odio no es lo opuesto al amor, como muchos creen. ¿Sí? El miedo es lo opuesto al amor, porque el miedo no nos permite expresarnos tal cual somos. ¿Sí? El miedo es una emoción natural que nos adapta a las circunstancias. ¿Sí? De un medio ambiente en particular, quizás amenazante. El miedo no permite la expresión real del ser. ¿No? Estas imágenes, ¿por qué se las estoy presentando? Porque yo hace un tiempo no comprendía muy bien la atracción de algunas personas hacia lo paranormal. ¿Tá?
sin una aspiración que tuviera que ver con el desarrollo del ser. No comprendía cómo algunas personas se ven atraídos o atraídas a estos fenómenos que tienen que ver con lo paranormal, desde el ocultismo, por ejemplo, la mediumnidad, el espiritismo, las casas embrujadas, ese tipo de cosas. No comprendía muy bien cómo estas personas se veían atraídas hacia el fenómeno ovni, inclusive, cómo se veían atraídas hacia esos temas sin mediar una necesidad interna de un desarrollo personal. En mis tiempos, cuando yo descubrí por primera vez el fenómeno OVNI, el contacto extraterrestre, allá en el año 88 y después más adelante, tenía una necesidad interior de un desarrollo personal, ¿no? El conocerme a mí mismo, por ejemplo. Es decir, que el fenómeno OVNI en aquel momento, por lo menos para mí, era un elemento que me daba la posibilidad de poder contactarme primero conmigo mismo, ¿no? Y hoy yo no lo estoy notando eso, no lo estoy observando. Muchas personas compran cristales, compran velas, inciensos, tienen su altar, y lo llenan de elementos, pero no pasa más allá de una cuestión fenoménica, ¿m? Porque no percibo al menos un interés en cuanto al desarrollo personal sostenidos en ese conocimiento de lo oculto. ¿Mm? En cuanto a esta imagen, si es que a alguno quizás le causa o les causó miedo, el miedo es una emoción natural, que nos adapta a las circunstancias en la cual nos encontramos en el momento, si es que son amenazantes, ¿no? Eh, y es que comprendí después de un buen tiempo de que hay personas que encuentran en el miedo estímulos necesarios para poder sobrellevar lo cotidiano. ¿Mm? Y esa fue una respuesta bien interesante. Hay personas que se sienten estimuladas por el miedo, ¿m? Y les gustan, por ejemplo, las películas de terror, y por ahí viene a veces eh, la necesidad de buscar lo paranormal, porque el miedo de alguna manera los quita de lo cotidiano. ¿M? El miedo como una emoción intensa. Las experiencias de miedo pueden desencadenar una respuesta emocional intensa y una descarga de adrenalina importante, ¿no? Lo que puede resultar, por ejemplo, de emociones, ¿eh? Que pueden ser atractivas para algunas personas. El miedo puede ser una forma de experimentar emociones fuertes sin correr un peligro real, por ejemplo. ¿Mm? Y de alguna manera los quita de la cotidianidad. Quizás, ¿por qué no?, del aburrimiento, esa necesidad de adrenalina que no se encuentra eh, en el trabajo de todos los días. Se puede encontrar también en el miedo o en la búsqueda de lo paranormal la sensación de logro, ¿no? Superar una situación que quizás sea aterradora al entrar en una casa embrujada, por ejemplo, o enfrentar el miedo puede proporcionar una sensación de logro, de autoconfianza. Algunas personas pueden disfrutar la sensación de haber superado ese miedo y sentirse más fuerte como resultado de haber, por ejemplo, intentado la comunicación con los espíritus. ¿Mm? También es posible que el miedo les cause una estimulación cognitiva, ¿no? Las experiencias a veces que tienen que ver con el terror pueden estimular a la mente y mantener una atención enfocada, ¿no? Lo que puede resultar quizás gratificantes para algunas personas, ¿no? Otras quizás estén buscando el sentido de comunidad, no van solas a las casas embrujadas, van con un equipo de personas y de alguna manera equipados con instrumental como para poder detectar estas entidades en el interior de las casas embrujadas, por ejemplo, ¿no? En algunos casos la búsqueda de experiencias aterradoras o de terror puede estar relacionada con la participación en actividades sociales o eventos temáticos, por ejemplo, como puede ser ver una película de terror, ¿m? En grupo, ¿no?
Y esto es bien interesante. Entonces, teniendo en cuenta de que las emociones fuertes pueden quitar a la persona de la cotidianidad, sí, es posible que se busque lo paranormal simplemente para salir de lo cotidiano y no para otra cosa. Y en este sentido quiero hacer una diferencia. La charla que vamos a llevar adelante hoy, precisamente no tiene que ver con esta cuestión de buscar emociones fuertes, sino que tiene que ver con la necesidad de poder clarificar algunas cosas que tienen que ver con esto, porque esto es una realidad, ¿no? Esta chica se llama Linda Blair, es una actriz, es la actriz del Exorcista, la vimos maquillada en la imagen anterior, una película bien exitosa en los años 70, producto también este éxito de la coyuntura cultural que hubo en aquellos años, en los 70, en Norteamérica, ¿no? Todo esto viene al caso eh, porque el enfoque que le voy a dar al tema no es precisamente fenoménico, ¿no? No va a causar estados emocionales intensos. El enfoque que le voy a dar a la charla es un enfoque místico, intelectual, antes que nada también cultural. ¿Mm? El objetivo, que ya se los estoy diciendo de antemano, es por un lado desmitificar algunos temas, ¿sí? Invitar a la reflexión y sobre todo procurar que el ocultismo sea visto eh, como un elemento que nos dé la posibilidad de un desarrollo espiritual importante, ¿sí? En cuanto a la práctica, antes de que sea un elemento que solo produzca emociones intensas para salir del aburrimiento existencial, digamos, ¿no? Vamos a comenzar con el cronograma, con el programa, mejor dicho, que tiene que ver con el principio de mentalismo, ¿sí? El principio de vibración. Después vamos a hablar de los planos, las dimensiones y el dominio. Después vamos a hablar de la energía. Después vamos a dar algunas definiciones básicas. Y por último, vamos a hablar acerca de las larvas y vampiros energéticos. Eso va a ser el último tema de la reunión de hoy. Para la próxima reunión van a quedar el ritual y el sacrificio, los sacrificios, los rituales, los amuletos y otros elementos de poder. Portales fecha, que es muy importante. Espero que puedan estar todos en ese momento para escuchar acerca de la importancia de los portales fecha. La creencia y la fe, el mal y el bien, la oscuridad y la luz, como último elemento a tratar de estas dos reuniones que vamos a realizar. Comenzando con lo primero lo primero, mentalismo y vibración, términos que son básicos de la alquimia. Todos estos temas que vamos a tratar en primera instancia son básicos para poder comprender las cosas que vienen después, para tener una plataforma teórica para aprender cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el ritual, con los sacrificios, con los amuletos. Porque si no tenemos una base teórica que nos dé la posibilidad de poder comprender determinados elementos, no lo vamos a poder eh, entenderlos como deberíamos entenderlos, ¿no? En toda su magnitud y en toda su amplitud, ¿sí? Básicamente, el principio de mentalismo, de vibración, ustedes, o quizás alguno de ustedes ya los haya leído en el libro del Kybalión, muy difundido, escrito por los tres iniciados, ¿no? El Kybalión es un libro que es una suerte de compilación de otros tres libros de autoría de Hermes Trismegisto, el tres veces grande, el maestro egipcio, ¿no? Eh, que básicamente tiene que ver con procesos alquímicos. El término alquimia es de origen árabe y egipcio, fueron los filósofos egipcios y los árabes los primeros en pretender la piedra filosofal, a la que llamaron en primera instancia como quimilla o kemi, lo que significaba tierra negra
¿tá? Kemi o Kemilla significaba tierra negra, como origen de la vida, ¿no? A la que comparaban con un corazón también. ¿Por qué como origen de la vida? Y bueno, precisamente porque era la tierra más nutritiva en el desierto y que la que estaba a las orillas del Nilo, ¿sí? Comparando esta tierra que estaba a las orillas del Nilo con el desierto en el cual ellos habitaban, ¿no? Del prefijo árabe al, ¿sí? Se le sumó a Kemi, y de la palabra egipcia Kemi obtenemos la etimología de alquimia o la tierra negra, sinónimo de lo que nutre y de lo que da vida. La alquimia era la ciencia de los sacerdotes egipcios, que debe entenderse como filosofía hermética antes que nada, antes que la transmutación de los metales en oro o de la búsqueda de riquezas. Antes que nada se trata de una filosofía hermética, una filosofía oculta. En este sentido, el hermetismo contiene o se sustenta, mejor dicho, en 7 principios herméticos fundamentales, que son el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio de ritmo, el principio de causa y efecto, y el 7º principio, el de género. Aquí solamente vamos a dar una pequeña aproximación al principio de mentalismo, de vibración, y a lo largo de la charla, al principio de causa y efecto. Precisando un poco más, el hermetismo o las ciencias ocultas siempre fueron atribuidas a Hermes, el 3 veces grande, como les dije hace un rato, o Tot el Atlante. Los principios herméticos atribuidos a los 3 iniciados son sustentados, antes que nada, en 3 libros fundamentales que son el Pimandro, la llave y el Asclepios, y junto con ellos la tabla esmeralda, que son unos pocos párrafos de una sabiduría muy profunda que les recomiendo que la busquen en internet, la van a encontrar, es bien interesante, es muy poquito, solamente una carilla nada más. No estos tratados, no el Pimandro, la llave y el Asclepios, estos son libros de los cuales surgieron más adelante este compendio de los principios herméticos. Vamos a comenzar con el primer principio, el principio de mentalismo. Dice, el todo es mente, el universo es mental, el todo es el conjunto totalizador, nada hay fuera del todo, el Kybalión, los 3 iniciados. Nos dice básicamente de que todo está en el todo y todo está en todo. No hay nada aparte, está todo unido, todo lo que se encuentra en nuestro entorno. En realidad, la única diferencia que hay son, o se trata de grados vibratorios, pero en realidad todos seríamos uno, prácticamente de forma literal. Blacto Vedral, en un libro que escribió, si no recuerdo mal, en el 2011, Blacto Vedral es un profesor, un científico, un físico cuántico, escribió un libro en aquel tiempo que se llamaba Decodificando la Realidad. Él dice de que en última instancia, lo que conocemos como materia y energía es información. Cuando hablamos de información estamos hablando de lo que se conoce como un conjunto de datos que están organizados, que los podemos alcanzar gracias a nuestros pensamientos, a la comprensión, al razonamiento, a la lógica. Por otra parte, los datos procesados constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento de un sujeto o del sistema que recibe dicho mensaje. Es decir, que la información tiene la propiedad de poder transformar aquello que toca, o aquello que abarca. Si nosotros hoy alcanzamos un determinado o una determinada información, esa información básicamente está generando un cambio en nosotros, por más de que no lo notemos. Esos cambios de primera ya son, por ejemplo, intelectuales.
La información involucra algunos elementos fundamentales. Antes que nada, un medio para ser transferida, ¿eh? Y este medio tiene que ver precisamente con la vibración, un lenguaje que la interprete y un sistema vivo en el cual se produzcan transformaciones debido a esta información. Es decir, que estos tres elementos son fundamentales. Eh, una forma de ser transferida por medio de la vibración, un lenguaje que la interprete y un sistema vivo en el cual se produzcan estas transformaciones debido a la transmisión, a la transferencia de esta información. Si no, la información no tendría sentido, ¿no? Básicamente tiene que ver con aquello de puedo crear lo que creo, ¿no? Y antes de creerlo, primero tengo que comprenderlo, saberlo, tengo que informarme en ese sentido para poder generar, gestar un cambio personal o en mi medio ambiente en función a la información a la cual accedí. Por eso el principio de mentalismo es equivalente al concepto del Brahman en el hinduismo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Brahma también se entiende como la primera palabra creadora. Emerge aquí el concepto de vibración. No hay palabra que no tenga una vibración, no hay información que no pueda ser transmitida a través de la palabra. La información, uno de los medios por los cuales la información se transmite es a través de la palabra, es a través básicamente del verbo. En Juan 1.1 podemos leer: en principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, que en principio lo que existió es el verbo. El Om, que nosotros mantralizamos en algunas situaciones, ¿eh? Se dice que es el sonido primigenio del universo, ¿no? La explosión del Big Bang, esa primera explosión tenía ese sonido en particular, el sonido del Om. El Om sería el primer sonido o el sonido con el cual el universo comenzó a expandirse. Y eso es bien interesante tenerlo en cuenta porque el Om repercute básicamente a la altura de nuestro chakra cardíaco. Tiene su mayor influencia en el chakra cardíaco, a la altura del corazón, precisamente donde se encuentra el átomo singular que sería de nuestro organismo, sería la partícula más sutil, y de los cuerpos sutiles sería la partícula más densa. Si ustedes se imaginan, por ejemplo, un reloj de arena, el átomo singular se encontraría en el centro del reloj de arena. Un mismo elemento se puede transformar en su contrario gracias al cambio de vibración, ¿sí? La manifestación de la vida, básicamente, en los diferentes planos y dimensiones, obedece solamente a grados de vibración distintas de la misma cosa. La diferencia que hay entre mi organismo y la mesa básicamente es una diferencia de grados de vibración. Tenemos vibraciones distintas, frecuencias vibratorias distintas. No es otra cosa. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, de poder amplificar a través de un microscopio electrónico, lo que tarde o temprano llegaríamos a divisar, digamos, sería la partícula más elemental, sería un átomo, ¿no es cierto? Que es un núcleo de elementos con electrones girando, entre comillas, en torno, si aceptamos la teoría de Bohr como válida, que hoy en día se está discutiendo bastante. Pero todos tenemos los mismos componentes básicos. La única diferencia entre unos y otros, básicamente, es la distribución de estos componentes y de la vibración. El mismo Carl Sagan decía de que nuestro cuerpo es el resultado de las partículas de las estrellas. Nuestro cuerpo, el carbono, por ejemplo, se encuentra o forma parte de los elementos de una estrella. Nuestra voz, por ejemplo, hablando de vibración, por intermedio de las cuerdas vocales y la caja de resonancia orgánica compuesta por nuestra boca, genera patrones vibratorios que afectan a nuestro medio ambiente y a nosotros mismos. Por esa razón,
es que los alfabetos, por ejemplo, no fueron hechos al antojo. ¿Mm? Un alfabeto no está hecho al antojo. Los alfabetos manifiestan a través de sus letras sonidos en particular. ¿tá? La expresión oral tiene su fundamento en la imitación de los gritos de animales y de los silbidos de los pájaros, por ejemplo. Por esa razón las lenguas madres tienen tanta importancia en las fórmulas mágicas, ¿tá? En las oraciones, en los rezos, en los mantras. No es lo mismo mantralizar una palabra en una lengua madre, como por ejemplo el sánscrito o el arameo, a vocalizarlo en español latino, o en inglés. La vibración no es la misma. Todo es vibración. Por vibración se puede transmitir todo tipo de información. Y por lo tanto, todo tipo de estados. Yo ahora estoy transmitiendo información a través de mi hablar, y esta información está generando cambios de estados internos en cada uno de ustedes. Por ejemplo, cuando hablamos de calor, hablamos de una forma de energía, y esta energía es transmitida a través de la vibración de las partículas. Eh, por ejemplo, ustedes ponen una olla con agua, una caldera con agua en el fuego, y la energía se va a transmitir por vibración hacia el material de la caldera, hacia el latón de la caldera y de ahí al agua. Entonces el agua finalmente va a tomar la energía de la hornalla del fuego. Hay una transferencia de energía. Eh, la energía tiene como raíz la palabra energos, que significa fuerza de acción, que es la que nos da la posibilidad de poder generar cosas, la que nos da la posibilidad de poder generar un trabajo en particular. Es la capacidad de generar un movimiento, por ejemplo, un cambio en la temperatura, como les acabo de comentar con relación al agua. Cambiar las dimensiones de un elemento, por ejemplo, su forma. Ya sabemos que en relación a los cambios de temperatura se escuchan ruidos en las casas debido a la dilatación de la madera, por ejemplo, o de los metales. Estas transformaciones pueden tener que ver con la alteración química de las cosas, por ejemplo, y de sus propiedades. Por ejemplo, cuando nosotros cocemos una papa, la papa se ve químicamente alterada debido al calor, y podemos consumir la papa gracias a que está cocida, por ejemplo. La energía la podemos usar también para generar un cambio de estado en el agua, pasarla del sólido al líquido y del líquido al gaseoso. Tenemos la energía eléctrica, por ejemplo, que nos da la posibilidad de poder mover las aspas de un ventilador, y eso enfriar el ambiente. Por todo lo que les estoy comentando, desde el mineral más básico hasta la forma de vida más elevada, biológica, más compleja, implica necesariamente la existencia de energía que le dé movimiento. Lo que vamos a hacer ahora es distinguir cuatro propiedades básicas de la energía. La energía, por ejemplo, que ya lo hemos hablado en otras reuniones, se transforma. La energía no se crea, sino que se transforma, y es durante esa transformación cuando se manifiestan las diferentes formas de la energía, gracias al trabajo que generan, que producen, a los cambios que generan. La energía se conserva, es otra de las propiedades. Al final de cualquier proceso de transformación energética, nunca puede haber más o menos energía que la que había al principio, siempre se mantiene. La energía nunca se destruye. Aquí aparecen fenómenos como por ejemplo la autopoiesis de Maturana del año 73, ¿no? Maturana Varela, mejor dicho, ¿no? Que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y de mantenerse a sí mismo. Nietzsche hablaba, por ejemplo, del eterno retorno de Nietzsche en la Gaia Ciencia. El planeta tiene esta cualidad de autopoiesis.
Los pensamientos, los sentimientos pueden llegar a ser repetitivos también, transformados en el tiempo y desde el punto de vista no circular, sino que de forma espiral, el ser humano también pasa a veces por las mismas experiencias. Lo anterior nos recuerda, por ejemplo, el símbolo del uroboros, en constante realimentación, y el patrón toroidal también de la bioenergética humana, que es lo que está en las diapositivas. También se dice que el ser humano eh, es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero no es la misma piedra, así como no es el mismo río, de acuerdo a Heráclito, por el cual atraviesa el ser humano, ¿no? Heráclito decía que todo cambia, todo está en constante cambio, y que una persona no se baña 2 veces en el mismo río, y al mismo tiempo no es la misma persona la que se baña 2 veces en el río, todo está en permanente cambio. Más allá de que el ser humano pueda tropezar 2 veces con la misma piedra, no es exactamente la misma piedra, y la diferencia la hacen los procesos de comprensión para el aprendizaje. Cada vez se aprende un poco más allá de que la piedra pueda ser parecida a la anterior. ¿Mm? Otra de las propiedades de la energía es que la energía se degrada. Esto quiere decir de que no es lo mismo que se pierda. La energía no se pierde, pero sí se degrada. Esto quiere decir de que solo una parte de la energía es transformada en producir lo que se desea producir, el trabajo. Y la otra se transforma en calor o en ruido, por ejemplo, ¿no? Ustedes tocan un ventilador atrás y más allá de que las aspas estén generando movimiento en el aire y que eso los refresque, el calor también es una degradación de la energía, ¿no? Y la sumatoria total del calor de la energía que sale del ventilador es la misma que la que entra al ventilador. Es decir, que la energía no se pierde, sí se degrada, lo que significa de que no toda la energía termina eh, realizando el trabajo que pretendemos. Hay parte de la energía se transforma en otras formas de energía. Se habla, por ejemplo, en relación a esto, al principio de causa y efecto. Hay efectos dentro de una causa, hay efectos manifestados y efectos no manifestados. Em, eh, por ejemplo, yo planto un árbol, ¿no es cierto? Y el efecto que yo espero del plantar un árbol es mañana poder comer una fruta. Pero no solamente es ese el efecto que se manifiesta ante mi presencia, hay otro tipo de efectos. Por ejemplo, la temperatura del medio ambiente en el cual me encuentro desciende debido a la sombra que producen las hojas de los árboles. Y ahí es decir que, volviendo a relacionar la degradación de la energía en cuanto al principio de causa y efecto, no hay, toda causa tiene su efecto, pero un efecto manifestado, pero también hay efectos que no se manifiestan o que no los podemos comprender o entender o visualizar de forma tan rápida como aquel que pretendíamos causar. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta para el tema que viene dentro de un momento, que tiene que ver con la magia, ¿no? Es decir, que cuando una persona, por ejemplo, realiza un trabajo de sanación, pretende que la otra persona se sane, pero ese es el efecto que está manifestado, que lo podemos manifestar, el efecto esperado, pero pueden haber efectos que no sean manifestados. Así que hay que ser prudentes en algunas cuestiones. Otra propiedad de la energía es que la energía se transfiere. La energía pasa de un cuerpo a otro en forma de calor, por ejemplo, en forma de ondas o de trabajo, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? La energía eléctrica se puede transferir hacia el medio ambiente gracias a la movilización de las aspas del ventilador. O desde el fuego de la hornalla al agua, y desde el agua a la cuchara metálica del té que nos vamos a tomar. Hubo una transferencia de energía que comenzó, por ejemplo, con encender una hornalla y que hace todo un recorrido hasta que esa energía termina, por ejemplo, en el metal de nuestra cuchara, en nuestros dedos,
generando determinadas sensaciones a nivel orgánico debido a la sensación táctil de la cuchara en nuestras manos, de la cuchara caliente en nuestras manos. Y esto es bien interesante tenerlo en cuenta. Fíjense de que si nosotros tocamos una cuchara muy caliente, ¿eh? Hay personas que pueden llegar a enfadarse, a enojarse, debido a que tocaron la cuchara, estaba demasiado caliente, y hasta emitir un insulto al medio ambiente porque no se dieron cuenta de que la cuchara estaba hirviendo. Fíjense lo que hace eh, una simple transferencia de energía calórica desde la hornalla hasta la cuchara. Puede llegar a generar un cambio drástico en las emociones de una persona. Es decir, que la energía implica procesos que pueden producir transformaciones a nivel de diversas dimensiones o planos. ¿Mm? Y aquí vamos a hacer algunas distinciones. ¿Mm? Cuando estamos hablando de plano, es algo que tiene el mismo nivel en todas sus partes. ¿Mm? Por ejemplo, mi mascota, Tyson, nuestra mascota, y yo estamos en el mismo plano, pero no necesariamente estamos en la misma dimensión. ¿Mm? Las dimensiones son medibles, las podemos medir. ¿Eh? Es lo que nos caracteriza, es lo que significa algo, lo que nos significa, lo que le da el sentido a algo en particular es su dimensión. Existe una dimensión orgánica, por ejemplo, una dimensión emocional, una dimensión cognitiva, una dimensión medioambiental, puede haber hay una dimensión intelectual, por ejemplo. Hay una dimensión que puede ser caracterológica. ¿tá? Yo puedo medir de alguna manera mi carácter y relacionarlo con el carácter de Tyson. Puedo darle un significado en particular a la dimensión del carácter tanto en él como en mí. Es decir, que la dimensión es lo que le da un sentido a algo en particular, mientras que el plano forma parte, mejor dicho, o se relaciona con el medio ambiente en el cual habitamos. Acá en esta imagen, por ejemplo, están los pájaros, el perrito y el chico. Están todos en el mismo plano, pero todos tienen dimensiones distintas. Y por otro lado, al mismo tiempo, tenemos el dominio. Es el ámbito en el cual podemos intervenir, donde tengo incidencia. Por ejemplo, el chico y el perrito no tienen incidencia en el dominio de los pájaros. Los pájaros que están volando se encuentran en su dominio, mientras que el perro y el chico están en otro dominio. Al mismo tiempo se encuentran en el mismo plano, pero están en dimensiones distintas. Por ejemplo, dimensiones cognitivas distintas. Otro caso u otro tema bien importante, por ejemplo, de acuerdo a los guías extraterrestres, nuestro cuerpo físico en realidad no sería uno como nosotros lo percibimos, lo vemos, sino que en realidad tendríamos 7 cuerpos, y cada uno de estos cuerpos podría manifestarse en diferentes planos y dimensiones de la conciencia. ¿Sí? Tengo un cuerpo físico, tengo un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo mental inferior, mental superior, un alma, un espíritu y una esencia. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Tengo 7 cuerpos para poder actuar en las 7 dimensiones de este plano material, también de 7 dimensiones. Con el soporte teórico anterior vamos a comenzar a precisar algunas cosas. Por ejemplo, la relación que hay entre lo paranormal y lo oculto. Vamos a leer juntos una de las características del oculto y su relación con lo paranormal, si es que lo tiene, ¿no? Entonces, me voy a permitir leer con ustedes lo siguiente. Esto es de San Juan de la Cruz, un religioso y poeta místico español, que dice, por ejemplo, lo siguiente: porque son tantas y tan profundas las tinieblas y trabajos, así espirituales como temporales,
porque ordinariamente suelen pasar las dichosas almas para poder llegar a este alto estado de perfección, que ni basta ciencia humana para lo saber entender, ni experiencia para lo saber decir. Y esta es la frase bien importante que tenemos que tener en cuenta, porque solo el que por ello pasa sabrá sentir, mas no decir. Hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista del lenguaje, que no se pueden transmitir. Hay cuestiones que tienen que ver con las sensaciones, con las emociones, con diferentes dimensiones de la espiritualidad que son imposibles de poder transmitir a través del lenguaje. ¿Mm? Aquí aparece lo oculto y se puede diferenciar de alguna manera de lo paranormal. ¿Mm? San Juan de la Cruz nació el 24 de junio de 1542 y fue un religioso y poeta místico del Renacimiento español. Él escribió, por ejemplo, una famosa metáfora que en forma de poema, básicamente, ¿no? Que fue llamada La noche oscura del alma, muy usada por ahí, pero quizás poco comprendida. Esta noche oscura del alma describe una fase en la vida espiritual de la persona marcada básicamente por el sentido de la soledad y de la desolación. ¿Mm? Se hace referencia a ese estado en las tradiciones espirituales, por ejemplo, de todo el mundo, desde el chamanismo nativo hasta en la religión crística, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Una cosa es la religión crística, que emergió a la conciencia humana mucho antes de la venida del maestro, pero que el maestro de alguna manera intentó, plasmar, compartir. Es decir, que una cosa es el cristianismo y otra cosa es la religión crística. Tengamos en cuenta también de que religión viene del latín religare, que significa reunir. No es, la palabra religión no es una mala palabra, sino que procura básicamente, la religión en el fondo procura una síntesis, y cada avatar, cada 2160 años, lo que procura es una síntesis del saber espiritual del mundo, y con esa síntesis trata de transmitirla. Eso fue lo que intentó hacer el maestro hace 2000 años atrás. Eh, Básicamente procurando restablecer un equilibrio, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. El asunto es que aquí vamos observando, vamos comprendiendo cómo no es tan sencillo transmitir lo que realmente es oculto. ¿Mm? El origen etimológico de la palabra paranormal viene del griego, ¿no? Que significa para, que tiene que ver con lo que está al lado, al margen. ¿Mm? Y al mismo tiempo está unido con el adjetivo normal, refiere o tiene que ver, mejor dicho, con fenómenos descritos que van más allá del alcance de la comprensión normal, entre comillas. Algunos de estos fenómenos son la percepción extrasensorial, por ejemplo, la telepatía, el espiritismo, los fantasmas, la criptozoología, por ejemplo, ¿no? La ufología. Todo esto pasa por lo paranormal, lo que está lindando con lo normal, lo que está al límite de lo normal, lo que no se puede comprender a través de la ciencia oficial, digamos, tradicional. Básicamente se refiere a la existencia de fenómenos que no pueden ser explicados por las vías de la ciencia tradicional, oficial. Pero finalmente son cuestiones fenoménicas. No van más allá de lo que es el fenómeno. Es bien distinto a lo que tiene que ver con lo oculto. Estos fenómenos son experimentados, por ejemplo, estoy hablando de lo paranormal, por algunas personas, y estas personas lo comparten como si fueran anécdotas. Otros hacen referencia a estas experiencias como un poder que adquieren, que no va más allá de lo fenoménico, ¿tá? Que no va más allá a veces hasta del fetichismo, ¿no? Sin aportes trascendentes desde el punto de vista del desarrollo espiritual. Y esa es la diferencia. Que lo oculto tiene que ser un elemento que nos dé la posibilidad de poder desarrollarnos espiritualmente. Precisamente místico significa aquel que ama el misterio. Pero ¿es el que ama el misterio como una quimera?
como algo que no puede alcanzar. No, es el que ama el misterio porque tiene la certeza de que en algún momento lo va a poder alcanzar y lo va a poder descubrir. Y eso le va a dar la posibilidad de poder dar un paso más en busca de un próximo misterio al cual va a intentar descubrir y va a descubrir producto de un desarrollo espiritual. ¿Mm? René Guénon nació en noviembre del 86, de 1886, no de este 86, de 1886. Fue un filósofo y esoterista francés que en uno de sus libros, Apreciaciones sobre la iniciación, diferencia muy bien entre lo paranormal, lo oculto, lo esotérico y lo exotérico, está con X, desde el punto de vista de la iniciación. Vamos a leer un párrafo de ese libro. Dice, los errores más sutiles y por consiguiente más temibles se producen cuando se habla de una comunicación con los estados superiores o los mundos espirituales. Y, ante todo, se da demasiado a menudo la ilusión que consiste en tomar por superior lo que realmente no lo es, sino que simplemente aparece como más o menos extraordinario o anormal. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque lo paranormal no tiene nada que ver con lo oculto. Lo paranormal no tiene nada que ver con lo superior. Lo paranormal sencillamente es algo que no se puede explicar desde el punto de vista de la ciencia oficial, que no se puede comprender por lo menos en primera instancia. No tiene que ver con lo oculto o con el desarrollo de la espiritualidad. Tiene que ver con lo fenoménico. Continuando con lo paranormal y lo oculto, Gerard Anaclet Pincenco nació en París en 1865. Fue conocido como Papus, ya algunos de ustedes me han escuchado hablar de él. Fue un médico y un ocultista francés. Él escribió el libro, que lo tengo por acá atrás, que se llama El Tarot de los Bohemios. Allí en el capítulo, allí en un capítulo donde habla de la papisa, la lámina número 2 del tarot, podemos leer lo que vamos a leer ahora juntos. Tal es la imagen de Isis, la naturaleza, de la cual no hay que levantar el velo ante los profanos. Las enseñanzas de Isis son de orden oculto, tal como lo indica el libro. Es ella la que enseña al mago los secretos de la verdadera cábala y de las ciencias ocultas. Este profundo símbolo merece toda nuestra admiración. Lo oculto no se enseña por ahí, ¿tá? No hay un curso de fin de semana relacionado al oculto. Y esto es lo que nos está diciendo Gerard Anaclet, lo que nos está diciendo Papus. Lo realmente oculto está oculto. Una vez un iniciado me dijo, lo oculto está oculto. Y es así. No hay cursos de fines de semana en relación a esto. Precisamente ahora, entre comillas, no estamos hablando de lo oculto. ¿Mm? También me habrán escuchado hablar en otras oportunidades de Sertre, no de La Ferrière. Fue un ingeniero y un filósofo, entre otras cosas, que nació en París el 18 de enero de 1916. De La Ferrière define el ocultismo como una ciencia exacta. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. El ocultismo es una ciencia tan exacta y tan verdadera como las matemáticas, la física o la química, y no tiene de oculto, de escondido, de secreto, más que el hecho de ser la síntesis que escapa a los investigadores y a los sabios demasiado preocupados en su especialidad. Él abogaba por la síntesis y no por las especialidades. Ella se convirtió después en la scientia occultata, la ciencia escondida, aquella que no se ofrece más que a los privilegiados, a los adeptos, que han dado pruebas de sabiduría, de prudencia, de paciencia y deseo de ser iniciados en el gran arte. Siempre ha existido un exoterismo para el público en general,
¿tá? Y un esoterismo reservado a unos pocos. ¿Y esto es discriminatorio? Y no, no es discriminatorio en absoluto, ¿tá? Es una realidad. Como cualquier otra rama del saber, por ejemplo, hay ciertas físicas que solo pueden ser alcanzadas por estudiosos. ¿Mm? Por supuesto que el esoterismo está dirigido a todo el mundo. ¿Ah? Por ejemplo, cualquiera puede ser astronauta, pero no todos logran pisar la luna y aún esto todavía está en dudas. ¿Mm? Es una realidad, no se trata de discriminación. Por más que quiera yo hoy no puedo ser piloto de avión, no puedo. No tengo un medio ambiente adecuado como para poder ser piloto de avión. ¿Cualquiera puede? Sí, cualquiera puede. ¿Cualquiera llega? No, no cualquiera llega. Habíamos hablado en unas reuniones anteriores acerca de, ¿cualquiera puede ser presidente? Sí, cualquiera puede ser presidente. ¿Todos llegan? No, no todos llegan. Se necesita un medio ambiente adecuado, un proceso de desarrollo personal, el que sea, ¿m? Para poder llegar a ser presidente. Hay personas que son presidentes y que no tienen secundaria hecha, no tienen estudios terciarios, pero la vida les ha favorecido desde el punto de vista medioambiental como para que se dieran las condiciones suficientes y necesarias como para poder llegar a ser presidente de la República. La excepción no hace a a la generalidad de la regla. ¿Y cuál es el problema? Y no hay problema. Hay cuestiones que las hay que aceptar, por lo menos por el momento, y seguir insistiendo después. Exoterismo y esoterismo. ¿Tá? Henry Corbin es un francés, un parisino que nació en 1903, fue un islamólogo y filósofo francés, ¿no? Reconocido por acercar al filósofo Heidegger a Francia. Ya en esos tiempos advertía sobre las prácticas del ocultismo mal encausado. En su libro La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, podemos leer lo que vamos a leer ahora juntos. Ciertamente, Averroes ha sido inspirado por la idea de discernimiento de los espíritus. Hay personas a las que se dirige la apariencia de la letra, el zahir, y hay otras que están capacitadas para entender el sentido oculto, el batín. Averroes sabía que se desencadenarían psicosis y catástrofes sociales si se entregaba a los primeros, es decir, a los exoteristas, lo que solo los segundos, es decir, los esoteristas, pueden comprender. ¿Ah? Acá me estoy acordando ahora, por ejemplo, del video que hemos visto en más de una oportunidad de Mickey. ¿Mm? Viene su mago, viene el mago, su jefe, y le pide que recoja, que limpie el templo, digamos. No sé qué era eso, tendría que ver otra vez la película. Y Mickey trata de imitar a su maestro, poniéndose el gorro y usando una varita y la túnica del maestro y todo lo demás. Y bueno, y termina haciendo desastres, ¿no? En ese desastre en el cual se encuentra, porque él pierde el dominio de las escobas comienzan a moverse solas y se inunda todo el templo de agua. ¿A qué apela? Apela al libro y empieza a leer el libro desesperado tratando de resolver el problema. ¿Por qué hace eso Mickey? Y bueno, porque no tenía el conocimiento teórico suficiente como para poder abordar esa dificultad. Entonces, necesitaba el conocimiento teórico como para poder salir del aprieto. ¿Ah? Entonces, lo primero que le echa mano es al libro. Ahora no preparé las diapositivas como para poder ver Fantasía, que es de Walt Disney, y que tiene un tema musical muy interesante que se llama El aprendiz de brujo, precisamente, que estaría bueno que lo volviéramos a ver en algún momento. Pero para llegar al conocimiento del oculto se necesita un determinado proceso que primero pasa por la comprensión de una teoría, para después sí llevar adelante las prácticas.
Otro, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, nació en 1884. En su libro Más allá del bien y del mal, nos habla de la distinción entre lo esotérico y lo exotérico, ¿no? De la siguiente manera, vamos a leerlo juntos. La distinción entre lo esotérico y lo exotérico, adoptada antiguamente por los filósofos indios, griegos, persas y musulmanes, es decir, en todas partes donde se creía en una jerarquía y no en la igualdad de hecho y de derecho, dicha distinción no descansa tanto como se cree en el hecho de que la filosofía exotérica permanece en el exterior y todo lo ve desde afuera y no desde adentro. Lo esencial es que ve las cosas desde abajo, mientras que la filosofía esotérica mira las cosas desde arriba. Y más abajo dice, por encima de ciertas cumbres, la tragedia misma deja de ser tragedia. Y sí, si nosotros hoy estamos atravesando las dificultades de un problema bastante complejo, si lo miramos desde arriba, lo vamos a ver desde un lugar panorámico y por lo tanto no va a parecer tan complejo. Vamos a poder darle otro encare mirado desde otro lugar. Y esa es una de las diferencias entre el esoterismo y el exoterismo. El exoterismo es lo que se aprende en los cursos. También el maestro de la era de Piscis, Yeshua Ben Yosef, caracterizaba al esoterismo de alguna manera. Él decía, por ejemplo, que es lo que vamos a leer juntos ahora, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Qué interesante eso. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Mm? ¿Qué fue lo que reveló a los niños y no a los sabios ni a los entendidos? Se refería precisamente a un estado de la existencia, al estado de niño. Más adelante en Juan, en capítulo 3, versículo 4, Nicodemo le dice a Jesús en relación a esto, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso estar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, ¿no? Jesús les dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, esto tiene que ver con una iniciación. Nacer del agua y del Espíritu tiene que ver con una iniciación. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, está hablando de una iniciación, del bautismo, una iniciación crística que no tiene que ver con el cristianismo. Lo que hoy queda del bautismo del cristianismo, en el cristianismo es muy poco. Una iniciación de orden crístico se habla aquí. Pero aquí no quiero profundizar en esto, por lo menos por el momento, ¿no? En cambio, vamos a precisar algunas otras definiciones. Pero básicamente se refiere a un estado de niño. ¿Cuándo se alcanza un estado de niño? Bueno, cuando se atraviesa la noche oscura del alma. Eh, un escritor argentino, no recuerdo, ya se los he comentado en otra oportunidad, no recuerdo ahora el nombre del libro, decía que un alma santa no nace del cielo, sino que nace del infierno, ¿no? Es decir, que es necesario atravesar la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz para alcanzar ese estado de niño que no tiene nada que ver con la ignorancia o la candidez, sino con el reconocerse tal cual uno es y a partir de eso comenzar a transformarse a sí mismo, eh, aceptándose tal cual uno es. Y aquí vamos a seguir avanzando de a poquito, teniendo en cuenta lo anterior, en relación a la iniciación, al esoterismo, al exoterismo, al oculto y a lo paranormal. Ya hemos hablado y ahora le toca básicamente, teniendo en cuenta lo anterior, como les acabo de mencionar, la magia y la brujería.
Hoy en día el término magia, por ejemplo, es aplicado de forma indiscriminada a casi cualquier cosa que sea desconocida, ¿no? Se aplica a ilusionistas, por ejemplo, que sacan un conejo desde la galera, y a todo lo que es más o menos raro se le suele caracterizar de mágico, ¿no? La magia es propiamente una ciencia, ¿no? Fue la ciencia que dio origen a la física tradicional. La física que estudiamos en secundaria, ¿eh? Fue una ciencia, o es una ciencia, mejor dicho, que nació de la magia, ¿no? Como la astrología dio origen, por ejemplo, a la astronomía. Hoy la magia, de alguna manera, cierra el círculo entre su característica y su caracterización con la física cuántica, ¿no? La física cuántica hoy en día puede llegar a explicar algunas cuestiones que tienen que ver con la magia tradicional arcaica, ¿no? Al mismo tiempo, no todo es cuántico, ¿tá? Como se pretende asimilar a la mística contemporánea con esta rama de la ciencia. ¿M? No todo es cuántico. Hoy en día todo lleva el apellido de lo cuántico. Tal cosa cuántica, tal cosa cuántica, tal cosa cuántica. No, no todo es cuántico, porque lo cuántico se aplica a elementos fundamentales de la materia y no necesariamente eh, a elementos más groseros, pero bueno, esta es otra historia. ¿Por qué se dice que la magia es una ciencia? Porque se ocupa de producir eh, ciertos fenómenos por medio del conocimiento y la aplicación de determinadas leyes y principios, ¿eh? Según las tradiciones, los primeros grados iniciáticos corresponden al estudio de la magia, que es el empleo de las fuerzas naturales y la aplicación práctica de la teoría de las vibraciones. Tengan en cuenta que ya estuvimos hablando algo del principio de vibración. Al mismo tiempo, el empleo de la alta magia implica, antes que nada, el conocimiento de sí, ¿no? Por medio de un desarrollo interno que conduzca por lo menos a la iluminación desde el chakra Muladhara hasta el chakra Sahasrara, con su típico color verde ubicado en el corazón, y cuya reactivación, por ejemplo, le da la posibilidad al iniciado de poder incidir en el clima. La aplicación de la magia tradicional implica un desarrollo que puede llevar años, y que se relaciona directamente con la iluminación de los chakras, por lo menos hasta el chakra cardíaco, ¿no? En la imagen tenemos a Moisés, por ejemplo, y su relación con el elemento agua. Tengan en cuenta, por ejemplo, cuando Moisés eh, fue salvado de las aguas, o mejor dicho, cuando las aguas lo condujeron hasta la hija del faraón para que, siendo hombre, más adelante pudiera liberar a los hebreos, ¿no?, del yugo de los egipcios. Por ejemplo, también Moisés se relacionó con el agua de alguna manera cuando abrió el mar rojo que para que el pueblo escogido pudiera escapar de los egipcios, ¿no?, en la huida de Egipto. También cuando hizo brotar agua de la roca, cuando estaban caminando por el desierto, el pueblo escogido, los hebreos, no había agua, y bueno, y Moisés pudo hacer brotar agua de la roca, por lo menos de acuerdo a la Biblia, ¿no? Y cuando logró endulzar el agua de Mara para que el pueblo pudiera beberla, era un agua amarga, ¿sí? Es decir, que la magia está directamente relacionada con el movimiento de las fuerzas que generan cambios en el medio ambiente, en función a determinados procesos de causa y efecto, teniendo en cuenta también los efectos que pueden ser no manifestados. Y por el otro lado, la brujería, ¿no? La brujería también es denominada como magia de bajo fondo, y está limitada al desarrollo evolutivo de los practicantes. Eso ni hablar, no hay duda, ¿no? Esta práctica se sustenta no en la aplicación completa de las leyes y de los principios, sino fundamentalmente en la creencia como una fuerza movilizadora. El brujo, el brujo, el brujón de la esquina, fundamentalmente aplica elementos que tienen que ver con una parafernalia que generan un halo
que produce una creencia en particular en las personas que son afectadas por esta parafernalia, y de acuerdo a eso se producen efectos relacionados con la sugestión. ¿Mm? Quien practica la magia es un mago, quien practica la brujería es un brujo. Los magos son los magistas, los adeptos a la filosofía hermética, estos son los iniciados en el magisterio, en la maestría. Es la maestría de la cual estamos hablando en relación con la magia tradicional. Y esta no tiene nada que ver con la prestidigitación, con el adivinar, con la adivinanza, con el ilusionismo, con los adivinos, con los videntes y todo lo demás, ¿no? La magia tiene que ver precisamente con, antes que nada, un desarrollo interno. Y ahora aquí vamos a ir entrando a poquito en otro terreno que tiene que ver con el espiritismo, el espiritualismo en primera instancia, el espiritismo y la mediunidad. Y vamos a hacer algunas diferencias en ese sentido. Los espiritualistas son seguidores de la filosofía que considera al espíritu como un principio eterno de la vida, mientras que los espiritistas son las personas que tratan de establecer contacto con los muertos y practican la mediumnidad. Recordemos de que el ser humano posee 7 cuerpos, como lo dijimos anteriormente, pero vamos a hacer un margen para leer lo que nos dice acá René Guénon, el filósofo del cual hablamos hace un ratito. De lo que se trata es muy comparable a lo que fue el origen real de la mediumnidad y del propio espiritismo. Y por otra parte, cuando la clarividencia es obtenida a través de ciertos entrenamientos psíquicos, incluso si Kundalini no actúa para nada, tiene comúnmente como efecto volver al ser eminentemente sugestionable. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. Estas prácticas tornan a la persona sugestionable. Fácilmente puede ser inducida. Y hay una diferencia entre sugestión e inducción. Una persona puede inducir un pensamiento a otra, simplemente a través de la palabra. Che, Juan, te veo flaco. Qué raro que estás. ¿Sí? Dice Juan. ¿Estoy flaco? ¿Me ves raro? Sí, sí, yo te veo flaco, te veo extraño. ¿No estarás enfermo? ¡Ay! Flaco, sí, me tendría que fijar. Bueno, y a partir de ahí comienza el proceso, ¿no? Y Juan terminó enfermo, pero no porque estuviera enfermo de verdad, sino porque Pedro comenzó a inducir un pensamiento en particular que creó la enfermedad de Juan, del pobre Juan. A esto se le llama inducción. La sugestión es un proceso más interno. Yo voy caminando por la calle y en la esquina me encuentro las vísceras de una gallina. Y ahí arranco, justo por la esquina que paso todos los días. Y acá hay una gallina que tiene las vísceras afuera. ¿Y qué será? Sí, esto tiene que ser porque yo el año pasado mandé a examen a un estudiante. Y este estudiante andaba en cositas, y ahí arranco. Me termino enfermando. ¿Por qué? Porque al chico de los mandados se le cayó la gallina que compró en la carnicería en la esquina. Mientras que yo vi las cosas desde mi lugar y las asocié con otras cosas que... ¿Me explico? Eso es sugestión. Que también puede haber una relación con la inducción. Volviendo al tema del espiritismo, habíamos hablado de que tenemos 7 cuerpos. Cuando una persona fallece, por diferentes motivos, por ejemplo, el organismo no está en las condiciones adecuadas como para poder sustentar al espíritu una experiencia en este plano material, ¿no? Entonces el cuerpo obviamente se degrada, se enferma y muere. Así como muere el cuerpo físico, después muere el cuerpo astral, después muere el cuerpo mental inferior, el cuerpo mental superior, el alma, el espíritu, hasta que solamente queda el 7º cuerpo, que es la esencia. Ya en el espíritu es el cuerpo anterior a la esencia, es el cuerpo que contiene a la esencia, el espíritu es el cuerpo que contiene a la esencia y también muere hasta que queda la esencia.
ya en el cuerpo espiritual no queda ni rastro de la personalidad del individuo. Lo que es el carácter, lo que nosotros conocemos como el carácter, ¿tá? Deja de existir en el cuerpo anterior. En el alma ya deja de existir el carácter. Así que cuando alcanzamos el estado de la esencia, la persona ya deja de ser persona. Juan deja de ser Juan. Y es esencia pura. Está en un proceso de aprendizaje en relación al observador que hay en él, que está aprendiendo y comprendiendo la experiencia que tuvo en este plano. ¿Tá? Pero Juan deja de ser Juan. ¿Tá? Espero estar explicándome. Cualquier cosa, toman nota y respondemos al final de la charla. Hemos hablado en otras reuniones de que el carácter, el ego, se ancla al cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones y de los deseos, de los apegos, las aspiraciones. Por lo tanto, el cuerpo astral está directamente enlazado al sistema nervioso central. Nuestro cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, los deseos, las sensaciones, las aspiraciones, los miedos, las angustias, está totalmente enlazado al sistema nervioso central. Pero estos cuerpos se desintegran y se reintegran nuevamente a la Tierra a través de un proceso también de putrefacción astral, de reintegración a la Tierra como sucedió con el cuerpo físico. Pero a veces eso no sucede, a veces quedan entrapulados en el plano astral. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tengamos en cuenta que el sistema nervioso central, gracias a los sentidos, es lo que permite la experiencia directa en el plano físico. Cuando los cuerpos se desintegran y queda solamente el cuerpo espiritual, el ego se diluye totalmente. ¿Tá? En ese estado, como les decía, Juan deja de ser Juan. Por lo tanto, no puedo decir que un medium sea el intermediario entre los espíritus y los seres humanos. ¿Por qué? Porque el espíritu es el cuerpo que contiene la esencia, y en la conciencia de lo espiritual, el carácter se diluye totalmente. Los elementales son seres astrales que viven en el plano astral, ¿tá? Pero que inciden en las dimensiones psíquicas, ¿tá? Y que representan una suerte de amenaza para los espiritistas que se dedican a la mediunidad. ¿Por qué? Porque estos elementales astrales guardan una suerte de memoria astral de las experiencias del individuo. Los espiritistas están constantemente expuestos a estas energías de los planos inferiores, que son precisamente los lugares donde los elementales buscan una forma de manifestación por medio de un organismo afín, porque no tienen un organismo con el cual manifestarse. Así como el cuerpo orgánico tarda un determinado tiempo en desintegrarse y tomar contacto con la Tierra, reintegrarse a la Tierra, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, habíamos hablado hace un ratito. Lo mismo sucede con el astral. El astral demora un tiempo en desintegrarse, ¿tá? Pero en ese tiempo guarda una energía que de alguna manera necesita mantenerse con vida. Hay una suerte de instinto de supervivencia en estos cascarones, en estos cuerpos astrales que se están degradando momento a momento y que se están reintegrando a la Tierra, ¿no? ¿Qué función tiene un cuerpo astral sin un organismo que le permita un intercambio con el medio ambiente para producir un aprendizaje? El espíritu necesita de un cuerpo, de un organismo que le permita aprender, que le permita desarrollarse, que le permita evolucionar. Sin un cuerpo, sin un organismo, sin un sistema nervioso, sin los sentidos, la conciencia no se puede manifestar en el presente. Entonces, vuelvo a realizar la misma pregunta. ¿Qué función tiene un cuerpo astral sin un organismo que le permita un intercambio con el medio ambiente para producir un aprendizaje? Es necesario que otro organismo a modo de instrumento pueda suplir lo que este astral o bajo astral
o elemental astral no tiene. Aquí entra en juego básicamente el medium. El medium es una persona que oficia de mediadora entre los astrales desencarnados y los seres humanos vivos. Se han descrito diferentes variantes de estas prácticas. Podríamos decir de que las formas más conocidas implican de que el astral desencarnado, no puedo hablar de espíritu, hablo de astral desencarnado, toma el control de la voz del medium y la utiliza para transmitir un mensaje. O que el medium simplemente escucha el mensaje y lo transmite. ¿Por qué puse esta imagen? Porque desde el punto de vista teórico, la diferencia entre la pérdida de la conciencia que la práctica de la mediumnidad genera, produce en el medium, porque el medium ve desplazado su cuerpo astral por el elemental astral del difunto, del espíritu que ya no está entre nosotros, ve desplazado su cuerpo astral, y este elemental astral toma el organismo, el sistema nervioso del medium, y el medium pierde la conciencia. Entonces esta imagen la puse precisamente porque desde el punto de vista teórico, la diferencia entre la pérdida de la conciencia por la práctica de la mediumnidad y una posesión solo radica en el proceso comunicativo. Digamos que el medium pierde la conciencia como la pierde un poseso. La diferencia es que el medium, la posesión del medium por parte de un elemental astral no es tan violenta generalmente, pero se corre el riesgo. Es decir, que básicamente operan los mismos mecanismos. Y aquí voy a abrir un paréntesis. Louise Joséphine Bourgeois fue una artista y una escultora francesa contemporánea. Ella se sumergió en el psicoanálisis durante bastante tiempo y precisamente uno de los intereses que tenía en relación al psicoanálisis era lo estudiado por Freud en relación a la histeria de la mujer, a la mujer histérica. Acá vemos una escultura donde no hay cabeza y hay un arco de histeria, como se llama a lo que vimos anteriormente. Esto es un arco de histeria, una enfermedad psiquiátrica, básicamente, ¿no? La histeria es un término que se usa coloquialmente para referirse a un estado emocional exacerbado, incontrolable pero temporal, dura un tiempo. En el siglo XIX la histeria se consideraba una enfermedad física y se diagnosticaba en el 99,9% de los casos solamente a las mujeres. En la histeria había una crítica fundamental a la vida social y a la cultura imperante de ese momento, ¿no? Un modelo patriarcal aún más agresivo que el actual y más represivo que el actual. La histeria la padecían, como les dije, el 99,9% de las mujeres, y el psicoanálisis la asoció con perturbaciones sexuales femeninas, ¿no? Por ejemplo, el aburrimiento de la vida doméstica, ¿no? El excesivo condicionamiento del deseo sexual femenino, por ejemplo, la expresión libre de la sexualidad. Ahora sabemos que los síntomas y los modos de sufrimiento individuales son generados por la cultura imperante y la sociedad, ¿no? Que de alguna manera dictan las formas de existir. La cultura dicta la forma de existir de los ciudadanos, de relacionarnos. En la actualidad, los trastornos mentales más comunes precisamente no son los histéricos, porque nuestra apertura a las sensaciones y al placer es distinta. En la actualidad, los trastornos mentales más comunes son la depresión y la ansiedad, producto, por ejemplo, del estrés, del querer alcanzar lo que no se puede alcanzar de forma inmediata, por ejemplo. En la actualidad, el término histeria no se utiliza como un diagnóstico en los manuales de clasificación de enfermedades mentales, ¿no? En cambio, los síntomas que alguna vez se asociaron con la histeria se comprenden mejor como parte de otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Como los trastornos de ansiedad, los trastornos de conversión, por ejemplo, o los trastornos disociativos. Volviendo al tema de la mediumnidad,
volviendo al tema de la mediunidad como una suerte de posesión, puede ser también que el elemental astral del individuo fallecido y no el individuo mismo ocupen el cuerpo del médium, como les comentaba hace un momento. Recordemos que el cuerpo astral es el cuerpo de las emociones y de los deseos. Estos elementales astrales son llamados también sombras astrales por Arthur Powell, el que escribió el libro El cuerpo astral, precisamente, ¿no? Una sombra astral puede manifestarse repetidamente durante la sesión y establecer comunicación mostrando una apariencia similar al ser fallecido. ¿Por qué? Porque el cuerpo astral está encimado al cuerpo físico, ¿no? Entonces el fantasma, entre comillas, que se aprecia es muy, muy parecido al organismo de la persona que falleció, pero no es precisamente el espíritu, ¿no? Dado que posee la memoria de sus vivencias a nivel de emociones, es difícil distinguirla de la entidad real, digamos, ¿no? En realidad es solo una colección de aspectos inferiores de la persona que falleció, ¿no? ¿Por qué se da esta conexión entre el medium y el elemental astral? Y bueno, básicamente porque hay una relación vibracional, afín con el medium, ¿no? Por eso es importante la disciplina en el cuidado de sí mismo. Es bien importante esto para el medio, ¿no? Por favor, leamos lo que está por aquí, ¿eh? Por otra parte, si se trata de un elemental astral, es fundamental tener en cuenta que la mediunidad no favorece a la desintegración definitiva del cuerpo astral como sucede con el cuerpo físico, por ejemplo, sino que estimula la permanencia por intermedio del intercambio energético entre el medio y los terceros, ¿no? Recuerden de que todo organismo, más allá de que sea físico o no, todo organismo, el cuerpo astral es un organismo también, necesita una energía para poder sustentarse. Y esta energía la obtiene de las emociones de los terceros que forman parte de la mesa, ¿no? Parlante, como se llamaba antes, ¿no? Tengamos en cuenta de que el elemental astral, por instinto de conservación, va a procurar por todos los medios posibles mantener su vida, ¿eh? Y para eso necesita energía astral que lo nutra, energía relacionada con las emociones, los deseos, las sensaciones, a través de la transferencia de energía, como hablamos hace un momento, ¿no? Estas sombras astrales también son vampiros, ¿tá? Pero vampiros menores, absorben la vitalidad de los seres humanos a los cuales consiguen influenciar, ¿eh? Por eso es que tanto el medium como los asistentes a la mesa se sienten cansados, débiles, agotados después de una sesión física, ¿no? Tenemos que recordar de que la energía, como les dije hace un rato, no se crea ni se destruye. Esto es que se transforma y se transfiere, ¿tá? Por lo tanto, la pérdida de energía de un ser puede implicar la ganancia de energía de otro, viéndose más vitalizado y animado, ¿sí? Estas relaciones no se dan solamente a nivel del plano astral, sino que también a nivel de los seres físicos. Las personas que están físicamente con nosotros también pueden darse estas situaciones, ¿no? Estas relaciones evidentemente no favorecen el desapego ni la liberación de ninguno de los tres involucrados, ¿tá? Ni del elemental astral para poder reintegrarse de una vez a la Tierra, ni del medio, ni de los consultantes. En definitiva, en las prácticas de mediumnidad, en las que el elemental astral toma la voluntad del medium y la utiliza como instrumento, el medium pierde la voluntad debido a un desplazamiento de su propio cuerpo astral. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Precisamente la esencia del esoterismo es la liberación y la procura de la conciencia despierta, no la dependencia ni la pérdida de la voluntad debido a la incorporación de un astral extraño a nuestro sistema nervioso, ¿no? Al sistema nervioso del medio, por ejemplo. Pero ¿cuál es el origen del vampirismo? ¿Desde qué punto de vista, eh, cuál es, desde el punto de vista bioenergético, cuál es el origen del vampirismo? ¿Ah? Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. O mejor dicho, replanteando la pregunta,
Desde el punto de vista bioenergético, ¿qué sucede con el vampirismo? ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo se genera? Bueno, podemos afirmar de que es necesaria la energía en todos los procesos vitales, no solamente los orgánicos, sino también en los emocionales, ¿no? Como lo dijimos hace un rato, ¿eh? Los emocionales, los astrales. Por ejemplo, el cerebro humano consume un 20% del oxígeno y de la glucosa del organismo, ¿no? A pesar de eso, pesa solamente el 2% de total de nuestro cuerpo, ¿no? Pesando solamente el 2% de nuestro cuerpo, consume un 20% de energía, ¿no? Más allá de que sea elemental, todo proceso astral, ¿no?, necesita energía para sustentar su vida, ¿no? Ya no hay un organismo que, que, que a través, por ejemplo, de la alimentación, nutra al cuerpo astral. Entonces el cuerpo astral se ve también... eh, bajo el proceso de desintegración. Por ejemplo, el razonamiento básico, las emociones y pensamientos consumen tanta energía como, por ejemplo, salir a correr, ¿tá? Todos estos procesos psíquicos pueden verse interrumpidos si la energía escasea debido, eh, por ejemplo, a los efectos de las emociones, a los efectos de los pensamientos de baja frecuencia. Recordemos que la baja frecuencia implica menor energía, ¿no? En cuanto a los pensamientos que más consumen energía, son los siguientes, ¿tá? Son los pensamientos obsesivos, los pensamientos repetitivos, recurrentes, los automatismos, cosas que hacemos sin pensar de forma automática, las resistencias, por ejemplo, esto no me debería pasar, esto no me debió haber pasado, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿No? Ese tipo de resistencias, son las que más energía consumen, precisamente las que una entidad desencarnada astral, eh, emociones por las cuales esta entidad astral puede estar pasando, ¿no? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Qué me está pasando? Yo no debería estar acá, ¿eh? Entonces esto tiene un consumo de energía importante. Al contrario, cuando un ser experimenta placer, no dolor, como lo que acabamos de mencionar, eh, el, el individuo ve que sus ojos brillan, ¿tá? Le vemos los ojos brillantes a la persona, ¿no? El color de la piel es rosada, por ejemplo, y es cálida. Su manera de conducirse hacia las demás personas es una manera agraciada, es una manera afable, con cordialidad, ¿eh? En el caso de lo que es un cuerpo astral, el cuerpo astral adquiere las tonalidades claras y luminosas cuando se está pasando por una situación de placer. A una persona que está viviendo una situación de placer tiene su cuerpo astral luminoso. Estas señales son visibles, se pueden manifestar fácilmente, y se pueden observar fácilmente, eh, gracias a la circulación del sentimiento, de la sangre, de la energía hacia la periferia del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que es el equivalente fisiológico del movimiento expansivo del cuerpo, del cuerpo físico, del cuerpo astral. Hay una suerte de expansión de la energía hacia afuera, ¿eh? La persona está brillando. Nosotros le decimos a Juan, Juan, hoy te veo brillante, hoy estás brillando, ¿no? En definitiva, el ser brilla en luz, ¿eh?, cuando está en una situación placentera, y hay un repliegue de la energía hacia adentro cuando se está en una situación de angustia que puede estar provocada, por ejemplo, por el fallecimiento. En el estado de angustia, el individuo se encuentra constreñido, ¿eh?, por tensiones musculares, por ejemplo. La persona está achicada, se achica, la espalda encorvada, ¿eh? Se generan determinadas tensiones musculares, que a veces inclusive pueden llegar a ser crónicas, ¿no?, que bloquean los canales de comunicación del corazón hacia la periferia, ¿no? Hay una limitación de la circulación, por ejemplo, de la energía a la periferia del cuerpo. En el plano astral, por ejemplo. En el plano astral el cuerpo se vuelve opaco, oscuro, porque hay una irradiación, pero hacia adentro. La poca luz que hay se repliega hacia adentro tratando de sostener lo poco que queda de vitalidad. El astral no está en condiciones de dar, sino de recibir, de absorber para poder sobrevivir. Estamos hablando en el caso de
un elemental astral, ¿no? El astral de un difunto. Cuando no se observan estas señales delatadas por la expansión corporal o la luz que irradian los cuerpos sutiles, el ser no pasa obviamente por un estado de satisfacción, sino que de dolor. Y acá vemos el ejemplo, ¿no? La piel se pone pálida, ¿sí? Acá, ¿no? Cuando los ojos pierden el brillo, por ejemplo, que es que se ha retirado de ellos la emoción, la piel se pone fría y pálida, se debe precisamente a la contracción de los capilares, por ejemplo, de las arterias, y está indicando de alguna manera que la sangre está siendo retirada de la superficie del cuerpo, ¿no? La sangre de un organismo, y esto es importante tenerlo en cuenta, la sangre de un organismo tiene el mismo patrón circulatorio que la energía. Una retirada de la sangre es una retirada de la energía. Con esta información estamos casi preparando el camino para entrar en tema en relación a los sacrificios, ¿sí? Lo que vamos a dejar para la próxima reunión. ¿Sí? Y para terminar, vamos a decir de que todo vampiro, al tomar contacto con la luz, se desintegra. Así, la sombra astral se diluye y se reintegra a la tierra, como se reintegra a la tierra el organismo del espíritu que trasciende. Y una palabra del maestro para terminar la reunión es de que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. No hay oscuridad que pueda apagar la luz que nosotros podemos llevar adelante a través de un proceso de desarrollo personal.